Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the UK Virtual Book Fair. Leo Fernando Sáenz Reyes with his conference Historical Memory o Bucaramanga, accompanied by the Cultural Ambassador Amparo Tristán Torres. You can start the presentation, please. Amparo, thank you very much. Thank you very much. Welcome, everybody. It's a pleasure to be here and now. Thanks for this interview about historical memory of Bucaramanga, Colombia, with storyteller Diego Sáenz. Thank you very much. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos vean. Es un placer estar aquí y ahora. Agradezco a los organizadores de la segunda Feria Virtual del Libro, en cabeza de César Salvatierra y Alan Morales, por permitirnos este espacio para compartir la entrevista de la memoria histórica de Bucaramanga con nuestro entrevistado Diego Sáenz, contador de historias. Muchas gracias. Bienvenido, Diego. Oh, thank you. Muy bien. Good morning and good afternoon for everybody. Okay. I'm here Okay. and I'm going to tell you some history of my life. Okay, very well. Okay. Vamos a conocer nuestra historia. Qué bonito nosotros, aparte pues de presentarles a Diego Sáenz, quien es administrador de empresas, especialista en gerencia de mercadeo, asesor, consultor, docente, pero lo más importante, contador de historias e historiador por convicción. ¿Cómo se define Diego Sáenz? Soy un apasionado por la música, rock music, and me gusta el cine, la literatura y la historia. Perfecto, muy interesante. Estudié administración de empresas en mi carrera profesional, pero siempre he estado vinculado con el tema histórico. Realmente es lo que me gusta. ¿Y cómo comenzó esa inquietud por convertirse en historiador? ¿Desde cuándo? Since I was child. Cuando era niño, viví con mi abuela materna y ella me contaba historias de la Bucaramanga que ya no existía, de los lugares, de las personas. Ella decía, aquí vivía el señor Ernesto y esta era la casa de la señora María y aquí quedaba el Teatro Garnica, cosas así. Yo la escuchaba y bueno, me parecía interesante, pero pues todavía no había sentido como ese impacto de la importancia de lo que ella me estaba contando. Cuando ya estaba en el colegio, me di cuenta que yo sabía más historia de Bucaramanga que los compañeros, por lo que mi abuela me había contado. Y ahí empezó el interés ya de conocer más a fondo. Entonces ya pasa uno a los libros. Muy bien, chévere, bien interesante realmente. Bueno, y digámosle a la gente, ¿para qué nos sirve la historia? La historia nos sirve para saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. La historia nos permite conocer qué va a pasar a futuro, porque finalmente el ser humano, si hacemos un análisis, el ser humano casi siempre ha sido el mismo. O sea, hablando en el sentido de las emociones humanas, el ser humano siempre ha sido, hablemos de lo bueno y de lo malo, el ser humano ha sido benevolente, pero también ha sido envidioso. O sea, el ser humano es predecible. Cuando uno estudia la historia, le permite a uno conocer los contextos de lo que ha pasado. Yo todo eso lo enlazo, por ejemplo, a mí que les contaba que también me gusta la música, precisamente que estamos en el Virtual Book Fair UK. Soy fanático de las bandas rockeras y metaleras del New Wave of British Heavy Metal. Hablemos de una, Iron Maiden, Def Leppard. Iron Maiden, empezaba a escucharlos y decía, bueno, ¿por qué cantan lo que cantan y a qué? O sea, ¿por qué tocan ciertos temas? Y entonces empiezo a entender históricamente por qué las canciones, cuáles son las letras, qué es lo que proponen, y todo eso tiene que ver es con la historia, ¿sí? Perfecto, claro que sí. Bueno, y es interesante conocer cómo ha sido el proceso de rescatar la memoria de Bucaramanga
porque hasta donde tengo entendido, pues no ha sido nada fácil. Es un proceso que, bueno, el interés por la historia siempre ha estado ahí. Cuando estaba en la universidad, aparte de leer los libros de la carrera, los específicos de la carrera de administración, también leía libros de historia universal, pero ya en los 90 específicamente empecé a leer ya libros sobre historia de Bucaramanga. Y uno de los libros que me impactó muchísimo fue el libro de los 100 años de la electrificadora de Santander, que lo lanzaron en 1991. Ahí empecé a ver esas fotos y a querer saber más. Y lo que pasa es que ya en el 2008, gracias a las redes sociales, empecé a encontrar fotos. Muchas familias, cuando yo empecé este proyecto, los Figueroa Clausen, la familia Gabaza, empezaron a abrirme sus puertas a decirme, bueno, mire, tengo estas fotos, publíquelas en su grupo. Resulta que de eso han pasado 15 años. Yo he recopilado más de 100.000 archivos y desde hace 2 años estoy de lleno dedicado al tema de promover la historia de la ciudad a nivel nacional e internacional. Incluso por eso, gracias, doctor Amparo, por brindarme este espacio para seguir contando la historia de lo que estamos haciendo. Y ya nosotros nos encargamos de, incluso hemos avanzado porque ya estamos hablando de producciones audiovisuales. Vamos a realizar o estamos realizando un documental de una familia importante de Bucaramanga que fue la familia Garnica, pero vamos a hacer más documentales. Tenemos espacios en radio, entonces es algo que ha evolucionado y la gente lo valora mucho porque necesitamos saber la historia, conocerla y no perder nuestra identidad. Exacto. Y qué bonito que las personas que se encuentran en el extranjero tengan ese contacto y esa relación y esos recuerdos, porque ustedes viven subiendo historias de cómo fueron los sanandresitos, de cómo fueron las personas, y eso le hace realmente tocar las fibras del corazón a quienes no están en nuestra patria o por alguna circunstancia. Sí. Pero, ¿cuál ha sido como la historia que más le ha impactado dentro de todo lo que usted ha recorrido? Bueno, precisamente a mí siempre también, pues como administrador de empresas, me gusta la historia empresarial mundial y la historia empresarial local. Entonces, el año pasado empezamos una línea del rescate de la memoria empresarial porque muchas empresas están, otras no están, unas existieron, fueron empresas en su momento muy importantes y en algún momento desaparecieron, hubo muchos problemas. Entonces la memoria empresarial siempre me ha gustado y en Bucaramanga hablemos de las familias Clausen, Penagos, Puyana, que han aportado al desarrollo de la región a través de empresas, pero la que me impactó y por eso empezamos fue la familia Garnica, porque es que hace 100 años, en 1923, 1923, inauguraron el Circo Teatro Garnica y hace 100 años en Bucaramanga, ¿no? Pues en United Kingdom es diferente, pero que llegara un empresario y decidiera abrir un circo, teatro, donde traían cantantes, artistas. Hace 100 años era algo muy impactante e incluso hasta mal visto, porque decían que eso era como pecaminoso. Entonces, esa es una de las historias que más me ha impactado y por eso estamos trabajando precisamente con ese documental de esa familia, porque es que realmente ellos lograron mucho en un tiempo en la que era todavía una ciudad muy conservadora. Claro, y hay historias muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo cuando era niña que íbamos al cementerio central y me llamaba la atención que veía que le ponían tantas veladoras y flores a una niña, María del Carmen Vergel. Cuéntenos algo de esa historia. Bueno, en 1917, una niña que escasamente iba a cumplir 15 años, hija de un empresario del café, Ramón Vergel, le compraron unos patines, ahí está, 1917, que el papá le comprara unos patines al hijo, a la hija, eso era algo costoso. Eran productos que no se desarrollaban acá, eran importados y eran costosos. Claro. La niña estaba patinando y ella tuvo una caída en el Coliseo Peralta. Ella sufrió un golpe en el estómago que fue tan grave que a los 2 días de eso la niña falleció. Entonces,
ella se convirtió, pues, dentro de esos mitos y leyendas de la que las personas hacen milagros. Ella durante muchos años, incluso hasta el final, porque esa tumba finalmente fue trasladada a Medellín, pero la gente consideraba que ella hacía milagros, entonces le llevaban las veladoras, llevaban los papelitos agradeciendo el milagro que habían recibido gracias a ella. Eso es parte de todos esos mitos y leyendas urbanas que es muy importante recopilar, porque ya mucha gente joven no sabe esas historias y nosotros a través de nuestras redes las contamos. Claro. La gente mayor dice, claro, yo me acuerdo, yo iba de niña o yo iba con mi mamá y tal. Otros dicen, ve, oiga, interesante, jamás había escuchado sobre este tema. Y ahí es la razón en la que mantenemos viva la memoria histórica de la ciudad. Claro, a mí, por ejemplo, la memoria histórica me viene por parte de mi abuelo, quien me contaba, por ejemplo, de don Jesús el Mago, sí, que era un señor que era curandero y que la gente le hacía fila y él pasaba y decía, usted no es creyente, usted no cree en mí, y los iba sacando. ¿Se acuerda algo de eso? Yo eso no lo viví personalmente. Ah, bueno, esa es la otra. Yo sé mucha historia de Bucaramanga. Yo en algunos momentos en broma le digo a los amigos que yo tengo 400 años. Hay cosas que yo no viví, pero pues como me dedico a recopilar la historia y a través también de las personas que la han vivido, nos cuentan. Claro, Jesús el Mago era, dicen, según dicen, él iba en un taxi, él manejaba era un taxi y le dejaron un libro. Y ese libro se lo dejó una señora, una monja, una hermana, y que él al siguiente día fue a entregar el libro allá al convento y le dijeron, pues es que esta hermana falleció hace rato. Sí. Entonces él tomó el libro y ese libro traía pues muchos trucos de sanación, bueno, y él empezó a ejercer esa labor y se convirtió en una persona muy reconocida y eso era impresionante. Eso era cerca donde está ya el acueducto, Sí. el colegio militar, y la gente llegaba por fila. Eso era impresionante. Y mucha gente dice que sí, o sea, decían, yo estaba muy malo de la espalda y fue donde don Jesús el Mago y quedé bien. ¿Sí? Claro. Y lo más bonito que don Jesús debe estar muy feliz porque su hijo sí siguió por el lado de la medicina. Entiendo que es médico, ¿no? Naturalista. Ah, bueno, Natural. bueno, también conozco una hija que estuvimos hablando no hace mucho. Y claro, todas esas son las historias que hay que mantener de la ciudad. Y la parte empresarial, la parte de los personajes, la parte de las calles, la parte del desarrollo también y de la historia de la arquitectura, cómo ha ido evolucionando. Entonces son muchas cosas las que hay que contar. Entonces es un trabajo que no para. Claro, y dentro de su amplio recorrido, ¿qué extrañamos de la Bucaramanga del siglo pasado? Una ciudad, y eso pues está pasando incluso a nivel mundial, pero hemos perdido mucho del interés de conocer nuestra historia. Eso no pasa en Europa. Es más, uno va a Europa y uno va a Italia o va a Inglaterra y uno va y paga por ir a ver ruinas, pero es que son unas ruinas históricas. Hablemos de Grecia, hablemos, sí. Nosotros acá no tenemos ese interés o ese amor por la historia. Todo ha sido en un proceso urbanizador que ha pasado por encima del patrimonio. Eso nos hace perder identidad. Eso preocupa y dentro de las agendas de gobierno de los que vienen hay que mirar cómo mantener viva esa parte porque nosotros no conocemos nuestra historia y no nos importa. A medida que las ciudades van migrando, llegan personas, se va perdiendo esa identidad y eso es lo que en parte a nosotros nos preocupa y por eso estamos, al menos mantenemos viva esa memoria a través de las redes, pero esto requiere un esfuerzo mucho más allá incluso en la que se vinculen las instituciones privadas, públicas, y en eso estamos, eso es parte de los planes que vienen a futuro. Claro, y haciendo un parangón entre el historiador del siglo pasado y el nuevo historiador que ya cuenta con las nuevas tecnologías, porque antes pues era más difícil la comunicación. ¿Cómo es ese historiador de este siglo? Bueno, el historiador de este siglo tiene muchas más fuentes y más fácil de buscar la información y de replicarla, pero también hay que tener cuidado porque hay mucha información que no es. Entonces, las fuentes primarias siguen siendo importantísimas. Yo también trato de estar vinculado con todos los tipos de fuentes porque hay mucha información, pero a la vez también mucha desinformación. Claro. ¿Sí?
Sí, sobre todo hay que darles el beneficio de la duda porque cualquiera sube a las redes y las demás personas creen que eso es lo real, ¿no? Exacto. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes para que se interesen por nuestra historia, para que no la olvidemos, para que continuemos con ese legado de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, nuestros padres? Bueno, en esta generación de hoy en día, que es la generación dispersa y de solo captar la atención por segundos, nosotros también conscientes de esas realidades vamos evolucionando hacia nuevas redes. Entonces, un ejemplo, tenemos una cuenta también en TikTok, pero a través de los conversatorios, de lo que hacemos, tratamos de llevar que el niño se puede conectar a través de TikTok y ver parte de la historia de Bucaramanga, pero no se tienen que quedar ahí, deben querer. Nosotros en ese caso tenemos la página Historia de Bucaramanga es una página como de entrada para que la gente diga, ah, vea, pero si ya quiere más información detallada, que somos un grupo, somos más de 15 personas, entonces van al grupo en Facebook Historia de Bucaramanga con Diego Sáenz desde 2008, ahí ya la información está más estructurada. También tenemos una en Instagram, pero sí son las puertas de entrada, pero sí lo que nosotros también pretendemos con los jóvenes y de hecho dentro de esa agenda que tenemos, porque yo también estoy ya dedicado a esto y entonces van surgiendo también más proyectos, más ideas y más personas que se van vinculando, como en el caso tuyo, doctor Amparo, y muchas gracias por este espacio. Entonces, es desarrollar ya unos proyectos concretos en los que nosotros podamos venderle esa idea a los niños, vender no en términos de la venta, sino vender la idea Enamorarlos, digamos. enamorar a los niños que se interesen por el tema de la historia. Sí. A ver, nos están viendo de muchos países, incluso algunos no hablan el español, Oh, pero ahí oh my lo God. van entendiendo. Sí. ¿Qué lugares o personajes emblemáticos merecen ser conocidos dentro de nuestra historia? Bueno, es una tierra rica en producción intelectual, hay muchos escritores, pintores, de hecho nosotros también nos dedicamos a promover mucho el arte, la literatura, la escritura, la música. Además, uno de los amigos de nuestra red, que es Iván León, y que me ayuda a mí con toda la parte técnica, acaba de componer una canción tipo bambuco que se llama Pasajeros en el Tiempo. Finalmente es lo que hacemos todos en esta vida. Y es un aporte de nosotros hacia Bucaramanga. Le vamos a regalar una canción. Hay un amigo, escritor, el caso de Chapman, escribió un libro basado en un video que él vio de Bucaramanga en 1984 y eso le dio una idea para escribir un libro completo. Entonces, para resaltar, bueno, somos una tierra creativa en el arte, también en el empresariado, porque el empresariado de Santander y de Bucaramanga ha sido complejo por las dificultades del terreno, ha hecho que los emprendimientos que llegaron hace muchos años de europeos como Clausen, como mucha gente que vino de todas esas migraciones por las guerras en Europa y todo eso, trajeron desarrollo a la región y era algo de admirar. Un ejemplo, la ferretería de la cervecería Clausen, cuando llegaron y tenían que importar toda la maquinaria y traerlas en mula, en los burritos, o sea, es algo de admirar. Entonces, hay mucho y eso es lo que estamos haciendo. Sí, pues básicamente usted ha trabajado Bucaramanga y su área metropolitana, pero ha pensado en expandirse a otros municipios. ¿Qué proyectos tienen? ¿A otras personas, otros historiadores se han vinculado? Claro, nosotros también tenemos un grupo que es de historia y de fotos de Santander, de los dos Santanderes, ¿no? Estamos trabajando en unos proyectos con una señora de México que es de Bucaramanga, Ofelia. Estamos trabajando con Lida Yasmín, que es gestora turística, y ella está también desarrollando la cátedra de la santanderianidad y tiene que ver con todo este proceso de identidad. Entonces, es eso, también Santander lo estamos trabajando, esto es alterno con lo de Bucaramanga, ¿sí? Ah, perfecto, muy interesante. Cuéntenos alguna anécdota o algo especial que le haya sucedido dentro de esta recopilación de información. Bueno, una anécdota específica, pues algo importante es ver uno cómo con el tiempo termina ya siendo una autoridad en el tema. O sea, yo digo a veces, yo empiezo a hablar de historia de Bucaramanga
Y yo quería estar hablando y yo dije, oiga, yo, ¿en qué momento he aprendido tanto del tema? Pero me lleva a eso la pasión por querer aprender y lo que hablamos con las personas, lo que leo, lo que sí. Entonces, pues ha sido muy importante. Y lo otro es que el conocimiento de la historia nos lleva a comprender los momentos, los contextos, qué pasaba. Nosotros en el grupo, si ponemos algo, la gente a veces empieza, hay gente que le gusta buscar solo lo malo, Ujú. pero hay que entender. Un ejemplo, hablemos del caso de Colombia. En algún momento la masonería era vista como algo negativo. Hoy en día no, pues hay mucha más información, un estado laico, una cantidad de situaciones que han cambiado, pero es ver cómo ciertas cosas que hoy en día para nosotros no son relevantes, en algún momento fue algo que era mal visto. Todo eso se ha ido recopilando a través de toda esa historia y entender qué pasaba. Entonces es interesante, yo tengo unos espacios radiales y el primer programa que yo hice con la emisora de la UIS se llama Lo invitamos a imaginar. Entonces yo digo, bueno, yo estoy aquí en Bucaramanga en una calle de las reconocidas de esta ciudad, que es la calle 36. Sí. Pero ¿cómo era esto hace 50 años? ¿Cómo era esto hace 100 años? Uno le parece a veces que lo que uno ve siempre ha sido así, pero resulta que no. Esta avenida no existió, tuvieron que tumbar casas a un edificio para que esta vía exista. Entonces, esa parte es, la invitación a imaginar es, yo le digo a la persona, imagínese usted, bueno, ¿de qué hablaba? Si usted es un joven de 18 años y usted habla que quiere ser influencer, youtuber, ¿de qué hablaba y qué pensaba y qué quería ser un joven de hace 100 años a los 18 años? Todo eso lleva a imaginar cosas y a aprender de lo que pasó, ¿sí? Ujú. Eso es parte de este proceso. Bueno, y dentro de este proceso ha tenido tertulias con historiadores. Cuéntenos qué historiadores se han vinculado pues a tu proyecto. Claro, nosotros en este grupo hacemos reuniones, desde el 2017 hacemos reuniones presenciales. Lo bueno de esto es que hay muchas personas desde que yo empecé este proyecto siempre he tenido el apoyo del programa de historia de la UIS. Hablemos en este momento, algunos nombres se me quedarán, pero hablamos de Miguel Cuadros, hablemos de Román Pérez, la misma Academia de Historia con el doctor Armando Martínez, fotógrafos. Entonces, toda la gente llega y va aportando desde lo que sabe y vamos construyendo toda esa historia y la mantenemos viva, que es lo importante. Sí, y se han comunicado personas que viven en el exterior y le han dicho, por ejemplo, Diego, qué chévere que nos haya puesto a recordar la historia. Claro que ¿Recuerda sí. alguna anécdota o Sí, algo? por ejemplo, en Bucaramanga hubo una familia muy importante del sector de repuestos vehiculares. Una familia fue la familia Cartagena, pero también hubo una familia importante, fueron los Tristancho, ¿sí? Entonces me escribió un nieto del señor que vive en Europa en este momento, no me acuerdo del país, y me dijo, uy, Diego, ayúdeme a reconstruir la historia de mi familia. De hecho, estoy en ese proceso. Lo que pasa es que arrancar esto desde cero es complejo, Claro. porque incluso me han enviado hasta, pues, recursos, ¿no? A veces algunos dicen, oiga, qué bueno lo que hace. ¿Será que le puedo enviar unos dólares ahí? Oh, claro que yes. Sí, Claro, sí, muy sí. interesante. Y realmente, como usted mismo lo ha dicho, esto demanda mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, y pues no es nada fácil y no muchas personas se dedican de esa manera altruista, pues a ayudar a que reconstruyamos nuestra historia. Pero ¿cómo se proyecta Diego en 5 años? ¿Cómo proyecta su página, su curso, su grupo que tiene pues de acompañantes? Bueno, en este momento ya, gracias a toda esa colaboración y apoyo de las personas que nos siguen, ya somos un referente en temas de ciudad. Ya a mí me conocen y saben que soy el de la historia, soy el de las fotos. Eso me gusta. Yo salgo a la calle y me saludan personas, me dicen, Diego, mucho gusto, soy Pedro Páramo, te sigo. Qué bueno lo que haces. Todo el tiempo están apoyando, entonces nosotros nos vemos que como esto ya se creció, pues tenemos que, de hecho estoy en el proceso de formalización de una fundación o una corporación, porque nosotros ya nos volvimos esos referentes. De hecho, la idea de lo que estamos haciendo del documental, no, este no va a ser el único, tenemos que mirar. Ya estuve hablando con algunas familias que ya quieren, ya nos buscaron, nos dijeron, bueno,
¿Y nuestra familia qué? Que nosotros le podemos hacer el trabajo, claro que sí, claro, y eso es un trabajo que arranca desde la investigación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este documental, con la familia Garnica, fueron 2 meses trabajando solamente recopilando la información en el guión. Ese trabajo no se ve, pero está ahí. Entonces, queremos ser los referentes y los principales gestores, claro, aliados con todo, con las instituciones públicas, privadas, que nos apoyen, ser los que definitivamente estamos los rescatadores de la memoria, no solo la fotografía familiar, sino la empresarial, sino la parte histórica de la arquitectura, todo, o sea, y lo bueno es la gente que se ha ido sumando en este camino. Claro, Sí. y recordando en la parte de empresarial, por ejemplo, háblenos sobre el edificio Colseguros que funcionaba allá. Entiendo que era Radio Bucaramanga. El edificio Colseguros, vamos a empezar de atrás, desde la historia actual y nos retrocedemos. El edificio Colseguros fue construido e inaugurado en 1974, pero antes ahí quedaba una casa muy bonita que era de la familia Sorzano y ellos tienen que ver que fue la primera emisora que llegó a Bucaramanga en 1934, que fue Radio Bucaramanga. Esa casa, que era una casa muy bonita, y de hecho en el grupo hay fotos, ¿sí? Esa casa, la familia Sorzano se la compró a la familia Lubinus. Lubinus fue un señor alemán que estuvo vinculado acá como esto, se me olvidó el nombre en este momento, cuando uno representa un país en otro lado, embajador. Embajador. Sí, embajador. Él Cónsul. vivió ahí, cónsul, exactamente. Él vivió ahí y fue la casa Lubinus, pero esa casa realmente la construyó un alemán de apellido Bollmann, que estaba casado con una puyana. Y él tenía un edificio, el edificio Bollmann, que era donde después construyeron el edificio Turbay en la carrera 16 con 35. Hay un edificio que era de unos arcos, era un edificio muy, muy interesante. Alguna vez don Edmundo Gabaza, uno de los personajes de Bucaramanga, que ya tristemente falleció hace más de un año, él hablaba que ahí por la 35, como eran unos corredores, se ve en un pasillo, le decían corredor polaco, no sé por qué. Pero ese señor Bollmann tuvo esa construcción, ese edificio que después se volvió Turbay. Ese señor fue el que construyó la casa que luego se la vendió a los Lubinos y luego a los Sorzano, y después el edificio Colseguros. Entonces miren, de una sola edificación, toda la historia que uno puede contar, ¿sí? Ah, muy interesante, de verdad que uno se queda corto, pues, de tantas historias y me hace recordar a mi abuelo que me contaba que había un señor en Girón, ellos eran de Girón, y había un señor en Girón que llegaba y se sentaba en una banca y cuando los chicos de la escuela iban pasando, él gritaba, aquí me gusta este pueblo porque nadie me va a decir cieneguero masón que se robó las campanas de Girón. Entonces los niños empezaban a acosarlo y él se iba para el pueblo siguiente, ya cuando estaba bastante acosado y molesto con los niños, y empezaba a decir, en este pueblo sí me voy a mañar, porque aquí nadie me va a decir cieneguero masón que se robó las campanas de Girón. Se robó las campanas de Girón y la custodia de Salazar de las Palmas. Fue un personaje de la Bucaramanga de los años 30, ¿sí? Entonces él andaba de eso, incluso con Carlos Prada Hernández, que tiene un libro que se llama Los hijos de la calle. Él menciona esos personajes que existen todavía, pero que ya no tienen igual relevancia, hablando en términos así como connotaciones peyorativas, pero pues has visto así, el bobito del pueblo, que era un personaje que imitaba o hacía algo o golpeaba a la gente, o sí, porque hubo muchos famosos. Entonces hablábamos que Marujita, que era, pues, sí, que va a llover, y bueno, todos esos personajes de una Bucaramanga, que Pajitas, que bueno, una cantidad de personajes, pero Cieneguero viene más atrás. Entonces a él le gritaban los muchachos, ese neguero masón que se robó las campanas de Girón, y eso a él lo molestaba mucho. Entonces él empezaba a proferir una serie de improperios, pero era de una manera grosera, pero poética a la vez, ¿sí? Claro. O sea, es una cosa interesante ver. Yo esa historia de Cieneguero se la escuché a mi abuela. ¿Sí? Claro. Cieneguero masón, y entonces él decía, alepruscon, o sea, unas palabras que hoy en día son en desuso, ¿sí? Pero como una cosa interesante. Incluso en el grupo hicimos la publicación de
de ese romance que le escribió precisamente Vicente Arenas Mantilla, un escritor que fue de Claro. Piedecuesta, el romance al cieneguero masón. Ay, no, de verdad que es muy interesante conocer nuestra historia y queremos agradecerle pues esa generosidad que ha tenido aquí nuestro historiador por permitirnos realmente repasar nuestra historia, conocerla y qué bello que nosotros podamos hacer visible a nuestro bello departamento de Santander y especialmente a Bucaramanga. Despídase, Diego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los amigos de la segunda feria Virtual Book Fair Unit Kingdom. I'm glad to stay here sharing my histories with every one of you. I'm happy. Muchas gracias. Recordando Sí, tu época de profesor de recordando, inglés. I was teacher. Thank you very Okay, much. bye. Love you. Bueno, nos vemos. Gracias. Muchas Chao. gracias.